Bueno, bendiciones. Estamos grabando. Dios les guarde. Qué bueno que están nuevamente por acá. Eh, estuvimos fuera, pero ya estamos de regreso. Amén. Y haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Así que les reitero, les reitero el saludo. Dios les guarde, qué bueno que podamos estar juntos, que podamos vernos. Les decía a las muchachas al principio que una cosa es estar juntos en la carne, ¿no? Juntos físicamente. Y otra cosa es unirnos o estar juntos en unidad en el espíritu. Y son a veces dos conceptos diferentes, aunque podemos unir las dos cosas muchas veces, pero a veces estamos en un lugar y estamos compartiendo con personas que usted siente que no están unidas en el espíritu, están fuera de lo que es la dimensión del espíritu, porque la dimensión del espíritu solamente se puede uno conectar mediante la persona de Jesús, mediante la obra de la cruz. Así que podemos estar separados en distancias, pero unidos en el espíritu. Amén. Eso es importante entenderlo, que usted es un ser espiritual, activo, no dormido. Significa que su espíritu está activo, está despierto y está escuchando, está recibiendo como un órgano, está recibiendo todo lo que es de Dios, todo lo que es la vida de Dios y todo lo que representa a Dios, usted lo está recibiendo por medio de su espíritu. Esto es importante que usted lo entienda. Esto no tiene que ver con qué capacidad usted tenga, qué tan preparada usted pueda pensar que usted es, sino el espíritu a todos les es dado. La Biblia dice que todos hemos bebido del mismo espíritu. Amén. Así que no se entristezca si estamos lejos, porque en el espíritu estamos cerca. Amén. Así que es importante que empecemos a abrazar esa realidad. Claro, es más, se siente uno mejor, ¿no? Si puede estar cerca, si puede abrazarse. Y amén, ese tiempo se dará nuevamente, pero lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana es que usted es más que un pedazo de carne. Usted es más que un cuerpo. Usted ahora es una entidad y un ente espiritual en las manos de Dios. Amén. Así que, dicho esto, quiero comenzar diciendo en esta preciosa mañana que, mire, hay dolores que no nacen porque no tengamos nada. Es importante entender que hay dolores, tristezas, que no nacen porque no tenemos nada, sino porque no tenemos aquello que deseamos. Amén. El no tener eso que yo no deseo, el yo no tener eso que yo deseo, a veces me causa dolor y de cierta manera opaca lo que ya yo tengo. Eso es una realidad. Ahoga todas las cosas que yo sí tengo. Ese deseo de yo no tener algo lo va ahogando. El corazón puede estar rodeado de bendiciones y aún así vivir afligido por una sola ausencia de algo. Qué tremendo. Esa es la conducta del ser humano muchas veces. Esto también puede ocurrirle a la iglesia. Esto no solo ocurre, ¿no?, fuera del cuerpo, fuera de la iglesia, sino también nos puede ocurrir a nosotros como hijos de Dios. Podemos tener a Cristo, podemos tener al Espíritu Santo, podemos tener la palabra, la gracia, el acceso al Padre, y aún así, qué tremendo, sentirnos incompletos porque no vemos cumplidos ciertos anhelos, ciertas respuestas, cierto crecimiento, puertas abiertas que nosotros deseamos, tal vez reconocimiento, restauración o inclusive resultados visibles. Podemos sentirnos incompletos cuando la realidad es que la Biblia nos enseña que estamos completos en Cristo Jesús.
Tenemos que pedirle luz al Espíritu de Dios, que podamos ver y entender esa realidad espiritual. Porque el problema es la ceguera. El problema es que nuestros ojos espirituales no han sido, Jenny, Dios te bendiga, no han sido completamente abiertos. Y vivimos en una, eh, en una visión parcial, en una visión espiritual parcial. Porque hay cosas que sí podemos ver, pero hay cosas que todavía están oscurecidas a nuestros ojos. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos muestre esa verdad espiritual. Entonces, necesitamos entender que el peligro no está necesariamente en desear cosas. No es malo desear cosas. De hecho, la Biblia nos dice que oremos por lo que nosotros necesitemos o queramos. Muchas de esas cosas pueden ser legítimas. El peligro está en que aquello que esperamos recibir de Dios llegue a pesar más que Dios mismo. Ahí está el peligro. Cuando Dios deja de ser nuestra satisfacción, podemos intentar nosotros producir por nuestra propia fuerza lo que solo Dios debe dar por su voluntad. Voy a repetir. Parece un trabalenguas, pero escuchen esta mañana lo que el Espíritu está hablando. Cuando Dios deja de ser nuestra satisfacción, podemos intentar producir o alcanzar o hacer por nuestra propia fuerza lo que solo Dios debe dar por su voluntad. Eso es moverse fuera de la voluntad de Dios. Podemos cometer graves y profundos errores. Cosas que Dios, sí, Dios perdona, pero nosotros nos quedamos con esas consecuencias de los errores. Dios nos perdona, la sangre de Cristo nos perdona y nos cubre. Pero el fruto de esos errores quedan con nosotros por el resto de nuestras vidas. Por eso este mensaje es un llamado a volver realmente al centro. Dios no solo quiere ser reconocido como el dador, o sea, como el que da, porque la Biblia establece claramente que toda buena dádiva y que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios quiere darnos. Porque qué padre o madre que ame a sus hijos de una forma limpia y profunda no quiere dar a sus hijos solamente por el hecho de dar, por el que el dar, ese es un dar que lo genera el amor. No lo genera el hecho de que yo voy a sacar algún tipo de beneficio. No, eso es un dar limpio. Y yo quiero dar porque amo. Sencillamente yo no estoy esperando nada a cambio. Este mensaje es un llamado a volver a ese centro. Y el centro es que solo Dios no solo quiere ser reconocido como el dador de bendiciones. Dios quiere ser amado como la bendición suprema. Él es más y mejor que todo lo que podemos recibir de Él. Necesitamos entender que el Espíritu de Dios abra nuestros ojos en esta mañana. Y que, de hecho, si tienes a Cristo, lo tienes todo. En la Biblia encontraremos, o vamos a encontrar en esta mañana, una historia que retrata esta lucha. Esto es una lucha del corazón. Es la historia de Ana, una mujer que tenía amor, que tenía casa y una porción especial que le daba a su marido. Pero vivía afligida por aquello que todavía no había recibido. Por eso empezamos diciendo que lo que no tienes puede opacar lo que ya tienes. Eso que tú deseas tan intensamente, que te hace triste, o que te da tristeza, que te causa aflicción porque no lo tienes, puede opacar lo que ya Dios te dio.
y nos ciega. En esa historia aparece una pregunta que, aunque fue pronunciada por Elcana, su esposo, su marido, pronunciada por Elcana a Ana, tiene una aplicación espiritual poderosa para nosotros hoy. Es como si el padre confrontara tiernamente, con amor, a su pueblo en esta mañana y le preguntara: ¿no soy yo para ti mejor que todo lo que estás esperando recibir de mí? Te voy a repetir la pregunta. ¿No soy yo para ti? Como si el Padre en esta mañana nos preguntara a nosotros: ¿no soy yo para ti mejor que todo lo que estás esperando recibir de mí? Dios nos está preguntando en esta mañana si estamos nosotros satisfechos con su sola presencia, con lo que ya hemos recibido de Dios. Eso es una pregunta que las voy a dejar en su corazón, y Dios me ha confrontado a mí con esta pregunta y me sigue confrontando. No piense usted que porque yo soy el que traigo la palabra, yo soy confrontado igual que usted, a veces hasta más peor, más profundo. La porción bíblica que vamos a estar viendo en esta mañana, una de ellas, se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1. Y vamos a leer desde el 1 hasta vamos a leer desde el 1 hasta el 8, por favor. Te voy a pedir que si alguien que tenga su Biblia por ahí cerca me lo puede leer. Primera de Samuel 1 al 8. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Amén. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del norte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Aquí empezamos a ver la historia de Ana. Vemos que el corazón humano fue creado para estar satisfecho con Dios.
para traer un poco de contexto a esto que Marisol acaba de leer. Ana vivía bajo una profunda aflicción porque no podía tener hijos. En la cultura hebrea, en la cultura antigua, la esterilidad, o sea, el no poder tener hijos, no era solo una condición física, era también una carga emocional para la mujer. Era como una vergüenza social, una vergüenza espiritual, porque los hijos representaban esa continuidad, esa herencia, esa honra, la evidencia visible de que la bendición de Dios estaba en esa casa. Quiere decir que su dolor era intensificado por Penina, quien sí tenía hijos y la provocaba constantemente. La historia nos dice, nos habla de un hombre, ¿no? Nos habla de un hombre llamado Elcana, que tenía 2 esposas. Y tenía una esposa que tenía hijos y tenía una esposa que era estéril. En Primera de Samuel 1:6 vemos que la Biblia dice que su rival la irritaba, hablando de Ana, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, ¿quién es el que concede las cosas? ¿Quién es el que da las cosas? El que la da es Dios en su tiempo. Dios no lo había concedido porque había algo que Dios quería organizar o reagrupar en el corazón de esta mujer. Había algo que Dios quería traer, ¿no? Había una petición que estaba fuera del orden de Dios. Porque a veces nuestras peticiones se vuelven tan intensas y deseamos algo tanto que se sale del orden. Y el orden es primero Dios y después las peticiones. Ana no tenía lo que anhelaba, pero la Biblia dice que era amada por su marido. No tenía todavía su petición, pero tenía una porción escogida. La expresión, una parte escogida, puede entenderse como una porción especial, una porción de honra, incluso en algunas traducciones como una doble porción. En el contexto del sacrificio, de lo que se estaba sucediendo allí, la familia ofrecía este sacrificio y se presentaba en el tabernáculo. Una parte era presentada a Jehová, otra correspondía al sacerdote y otra era compartida en una comida familiar. Allí Elcana repartía porciones a Penina, a sus hijos y a Ana. Pero la Biblia dice que a Ana él le daba una doble porción, lo que no le daba a la otra esposa y a sus hijos. No era simplemente comida, era un acto público de amor y de honra. Elcana estaba diciendo con este gesto que aunque no tengas lo que anhelas, no eres menos amada. Aunque otros te miren como estéril, Elcana le decía, yo te honro delante de todos dándote una doble porción. Esa porción escogida nos habla en una aplicación espiritual, en una forma espiritual, de que Cristo mismo nos habla de Cristo mismo y de la gracia que hemos recibido en él. La iglesia puede no ver todavía lo que espera, pero ya la iglesia recibió esa doble porción que es más excelente y esa doble porción se llama Cristo mismo. En Romanos 8:32, la palabra nos lo declara de la siguiente manera. Dice, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Padre no nos dio primero cosas, nos dio a su Hijo. Y si nos dio a Cristo, ya nos dio la porción más alta, más santa, más eterna, más suficiente y más elevada. La verdad de esto es que la ausencia de algo deseado no significa la ausencia del amor de Dios. Lo voy a repetir. La ausencia de algo que usted desea y que no ha recibido no significa la ausencia del amor de Dios. No significa que Dios la ama menos porque usted no ha obtenido lo que usted ha querido.
El corazón humano fue creado para descansar en Dios, no en lo que Dios da. Lo voy a repetir. El corazón humano fue creado para descansar en Dios, no en las cosas que da Dios, porque esas cosas ninguna traen descanso. Por eso podemos recibir muchas cosas y seguir vacíos si Dios no ocupa realmente ese centro. Eclesiastés 3:11 lo declara de la siguiente manera. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios puso algo eterno. Pero eso nada temporal puede satisfacerlo completamente. Nada de las cosas que son temporales, que son de la tierra, puede satisfacerle completamente. Le emociona un tiempo. Le da una falsa seguridad por un momento. Pero eventualmente va a entender que eso no satisface, que eso no llena. Una persona puede alcanzar metas, recursos, recibir aplausos y aún así seguir vacía. Porque el alma no fue creada para descansar finalmente en lo creado, sino en el Creador. Tu reposo, tu descanso, tu seguridad, ese sentimiento de seguridad, ese sentir de que estoy descansado, de que estoy reposado, de saber que no importa lo que venga, Él tiene mi vida en sus manos. Esa seguridad solamente me la da esa relación con Dios que es por medio de Cristo Jesús. Jesús lo dijo en Juan 6:35 de esta manera. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso se llama descanso, eso se llama reposo, eso se llama que mi necesidad espiritual ya ha sido cubierta por Jesús, por mi relación con Él. Cristo no dijo solamente yo doy pan, Él dijo yo soy el pan. Cristo no vino solamente a darnos respuesta, vino a ser la satisfacción misma del alma. Cristo vino a ser la satisfacción, el deleite. Escuche la palabra, el deleite del alma, la seguridad del alma. Quiere decir entonces que las preguntas en esta mañana serían si estoy buscando a Dios porque lo amo o solamente porque quiero que me dé algo. Mi gozo depende de su presencia o de que Él me conceda lo que yo estoy esperando. Dios no rechaza nuestras peticiones. No es que pedirle a Dios sea algo malo. Eso no es lo que yo estoy diciendo en esta mañana. Él es el Padre, pero quiere ordenar el corazón para que ninguna petición sea más importante que Él. Dios quiere traer orden a nuestro corazón. Amén. Eso es importante que lo entendamos. Por eso estamos hablando de la historia de Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. La historia de Ana, porque es la historia de una mujer que era estéril y le pedía a Dios un hijo. Le pedía a Dios un hijo. Y no está mal que ella le pidiera a Dios ese hijo. Si usted sigue leyendo la historia, usted va a ver que Dios le concedió su deseo. El problema es que en esa petición y en ese deseo, sus prioridades salieron de orden. Su deseo por tener el hijo fue mayor que su amor por el que da el hijo. Por eso su esposo representa en figura y en sombra esa voz de Dios
que nos recuerda y nos dice, entonces yo no soy suficiente para ti, no soy yo mejor, le dijo, que 10 hijos. El Cana le hace a Ana una pregunta que toca el centro de su aflicción en Primera de Samuel 1:8. Le hace, de hecho, varias preguntas. Y le dice, ¿por qué lloras? Ana, ¿por qué lloras? Nilsa, ¿por qué lloras? Marisol, ¿por qué lloras? Ivonne, Jenny, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido el corazón de ustedes? Y mire la última pregunta, le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Wow. En ningún momento le dice, no ores por un hijo. Esta pregunta no niega el dolor de Ana, no minimiza su aflicción, más bien revela una lucha más profunda. Y la pregunta es, ¿qué está ocupando el centro del corazón? En otras palabras, es como si él le hubiese dicho, Ana, mi amor no pesa más que tu ausencia. Lo que tienes en mí no es mayor que lo que todavía estás esperando. Aquí está la historia. En esta historia se abre simbólicamente para nosotros. Ana puede representar también esa iglesia que está afligida. Podemos irnos por ahí. Esto puede ser muy personal para cada quien, pero también puede ser una palabra para la iglesia, porque también somos iglesia. Somos entidades individuales, pero que conforman un cuerpo. Santa, Dios te guarde. Qué bueno verte. Entonces, esta historia se abre simbólicamente para nosotros, porque Ana puede representar esa iglesia afligida, una iglesia que tiene a Dios, pero se siente incompleta porque no ve cumplido ciertos anhelos, ciertos deseos. El Cana también puede representar en figura, en sombra, esa voz paternal, esa voz del Padre que llama a mirar más allá de la ausencia. Rada, Dios te guarde, qué bueno verlas. Bendiciones, pastor, y para toda la iglesia. Amén. Y aquello que Ana esperaba en el relato era un hijo, puede también representar en nuestra aplicación espiritual todo lo que el corazón desea ver nacer. Respuestas, obras, puertas abiertas, promesas cumplidas o manifestaciones visibles de cosas que le estamos pidiendo a Dios, de cosas que deseamos, pero que se han salido del orden. Porque el orden es Dios primero. No te soy yo mejor que 10 hijos, Ana. No es que lo que tú me estás pidiendo esté mal, no se trata de eso. Es que yo quiero ser el centro de tu atención. De hecho, el nombre Ana, la palabra Ana, el nombre Ana en el hebreo está relacionado con gracia, con favor, con compasión. Esto es muy significativo porque Ana llevaba un nombre asociado con gracia, pero vivía afligida por aquello que no tenía. Ay, ay, ay. Y la pregunta es si tú vives afligida por aquello que todavía no tienes. Aunque la Biblia me enseña que estamos completos en Cristo Jesús. Así, en esa condición puede estar la iglesia. Puede ser objeto de gracia y aún así sentirse incompleta si mide su valor por resultados visibles.
Cuando usted mide su valor por resultados visibles, empezamos a perder de vista lo que Dios ya nos entregó. Empezamos a perder nuestra identidad como iglesia. La iglesia no puede definir su identidad por lo que todavía no ve, sino por la porción que ya recibió en Cristo. Necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos en esta mañana, porque hay una porción doble que ya Dios nos dio. Y no significa que paremos de orar por las cosas que anhelamos. No, lo repito. Lo único que significa es que tenemos que volver al orden de Dios. Porque por un momento a Ana se le fue el orden, donde su marido debía ser lo más importante. Su marido representa la voz de Dios. Su marido representa a Dios en esta historia, al Padre. Y esas preguntas que le hace el Cana, como que la hacen volver en sí. Porque dicen los versículos siguientes que ella comió, se levantó, comió. O sea que entendió lo que le estaba diciendo el Cana. Dios a veces tiene que venirnos a hacernos preguntas que nos confronten para que podamos entonces levantarnos y ver si, Señor, fallé. Regreso a mi posición de hijo, regreso. Y te regreso a ti, al centro de mi corazón. Porque en ese buscar y en ese anhelar y en ese querer algo, me perdí. Hay que reconocer que a veces nos perdemos. En el camino tomamos una calle que no debimos haber tomado. Doblamos en un lugar que no debimos haber doblado y doblamos. Pero bendito sea Dios que trae luz por medio de su palabra para que volvamos a insertarnos en el camino que Dios quiere que nos insertemos. El resultado es importante, pero no es la raíz. La obra es importante, pero no es la fuente. El crecimiento es importante, pero no es el fundamento. Cristo es el fundamento, no el crecimiento. El ministerio es importante, pero no es la identidad. Necesitamos entender que cuando empezamos a buscar lo de Dios y lo de Dios se vuelve el centro y ya no es Dios, entonces empezamos a perder identidad. Se empieza a nublar nuestra vista espiritual. Jesús lo dijo en Juan 15, versículo 5, donde pronunció las famosas palabras. Y dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjese usted el orden. El orden de Jesús era, permanece primero. El problema es que a veces no permanecemos en él. Por un momento se nos va de vista que debemos permanecer en él, que él tiene que seguir siendo el centro de nuestra atención, de nuestro amor, de nuestro deseo. Nuestro deseo. Deseamos más las cosas que él da que el que da las cosas. Cristo no empieza diciendo produzcan. Cristo empieza diciendo permanezcan en mí. Es el permanecer en él lo que nos va a hacer productivos. Queremos la productividad fuera de la permanencia. Ay, ay, ay. A alguien Dios le está hablando en esta mañana. Lo voy a repetir. Queremos la productividad fuera de la permanencia. Fuera de la relación queremos productividad, queremos fruto, queremos
cosas fuera de la relación, fuera del disfrutar, el disfrute de Cristo. Lo que viene de Dios nace de la permanencia, no nace de la ansiedad, no nace de la comparación, no nace de esa presión religiosa ni de la necesidad de demostrar valor. Una iglesia puede tener actividad sin comunión. Puede tener movimiento sin vida y estructura sin dependencia. Lo voy a repetir. Una iglesia puede perfectamente tener mucha actividad y poca comunión o cero comunión. Puede haber un movimiento sin la vida de Dios. Hay iglesias donde tienen tremendos movimientos, pero sin vida. Movimientos creados por el hombre. Y estructuras sin dependencia. También puede estar en una temporada de aparente esterilidad. Aparente esterilidad. Y sin embargo estar siendo guardada, amada y procesada por Dios. Estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de usted y de mí. No estoy hablando de una iglesia externa. Le estoy hablando a usted, me estoy hablando a mí. Dios nos está hablando a todos. Lo voy a repetir. También esa iglesia puede estar en una temporada de una aparente esterilidad. Y sin embargo, estar siendo guardada, amada y procesada por Dios. El hecho de que haya esterilidad en algunas áreas no significa que usted no está siendo guardada ni amada. Significa que Dios nos está procesando para algo. Y esa palabra proceso suena como si nosotros estuviéramos en algún tipo de fábrica. En esa espera, escuche esta palabra, en esa espera, Dios está retornando, poniendo las cosas en orden en nuestro corazón. Porque el corazón se desordena fácilmente. Las prioridades del corazón fácilmente se desordenan. Y para los hijos de Dios, la prioridad siempre va a ser Dios. Y a veces parece que hay una pausa en nuestra vida. Parece que las cosas que Dios ha prometido y ha hablado no llegan. No terminan de producirse. Y son pausas programadas por Dios para regresar el orden al corazón. Esto es muy delicado. Por eso por eso debemos cuidarnos de medir la obra de Dios con ojos carnales. Primera de Samuel 16:7 nos dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, ahí está, pero Jehová mira el corazón. No debemos cuidarnos de medir la obra de Dios con ojos carnales, porque vemos la obra de Dios muchas veces por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que alcanzamos, por lo que no alcanzamos, por las cosas visibles. Dios mira el corazón y un corazón satisfecho en él. Hay un problema de insatisfacción en el pueblo. Y yo creo que la palabra de esta mañana, la idea central de la palabra de esta mañana es la insatisfacción del pueblo. Que no terminamos de satisfacernos en el Dios que nos llamó.
Un corazón satisfecho en él vale más que una vida llena de obras hechas desde la ansiedad. No es que todo lo demás sea malo, y tiene que darse en su tiempo y en su momento. Todas estas cosas tienen que verse, pero tienen que verse como el fruto de la satisfacción. Por cuanto tu corazón está satisfecho en mí, ahora entonces esa satisfacción puede producir lo que tú quieres o lo que tú anhelabas que se produjera. Pero necesitamos, amadas de Dios, regresar al orden. Digo amadas porque no hay el único varón soy yo en el grupo. Necesitamos regresar al orden. Porque fácilmente nos desordenamos. Ana se desordenó en su deseo, en su necesidad, en su tristeza. Es fácil desordenarse en la tristeza, en la aflicción. Pero Dios nos está hablando en esta mañana, aún en la aflicción, aún en la tristeza. Yo quiero seguir siendo el centro de tu corazón. Eso nos lleva al siguiente punto. Y el siguiente punto es que cuando Dios no es suficiente, entonces intentamos producir fuera de su voluntad. En el relato, Ana anhelaba literalmente un hijo. Pero en la aplicación espiritual de esta prédica, ese hijo representa aquello que el corazón espera ver nacer. Una respuesta, una puerta, una obra, una promesa, una restauración o inclusive un resultado visible. El deseo de ver algo nacer no siempre es malo, pero se vuelve peligroso, muy peligroso, cuando se convierte en la medida de nuestra identidad. Escuche esta palabra, por favor. O en la condición para estar satisfechos. Un corazón que condiciona la satisfacción a lo que pueda tener o no tener es peligroso. Y aquí entra una verdad importante, y es que no todo resultado visible viene de la promesa. No. Algunas me van a decir, no, pastor, ya voy a tener que cerrar porque ya eso sí que no me gustó. Ya no se meta ahí porque ya esas son cosas que... Dice Rara que soy un amén. Aunque no todo no lo el resultado creamos, eso es visible. real. Amén, diga. No, que yo le digo, pastor, que aunque nosotros no lo podamos creer, lo que usted dice es real. Y tenemos que aceptar esa hipótesis. Amén. Porque la realidad es que no todo resultado visible viene de la promesa. Algunos resultados nacen de la ansiedad, de la impaciencia, nacen de la carne. ¿O no? ¿O solamente me ha pasado a mí? Tal vez solamente me ha sucedido a mí. Hay una historia que usted se la sabe. Es una historia muy conocida. Pero yo creo que se aplica perfectamente a esto que estamos hablando. Abraham tenía una promesa de Dios. Tenía una descendencia, una promesa de descendencia. Pero al pasar el tiempo y no ver el cumplimiento, Abraham y Sarai, porque todavía sus nombres no habían sido cambiados. No habían sido cambiados porque no habían obedecido todavía en la plenitud. Intentaron producir por medios humanos lo que Dios había prometido producir por su poder.
Así fue que nació Ismael, el hijo de Abraham y Agar, la esclava. Usted puede ver ese diálogo en Génesis, capítulo 16, versículos del 1 al 2. Y en esa conversación, Sara dice, quizá tendré hijos de ella, hablando de la esclava, porque hasta ese momento Sara no podía tener hijos. Sin embargo, había una promesa, pero las promesas hay que esperarlas. Las promesas en Dios se esperan. Y en esa espera Dios nos trata. Dios nos tritura. Dios nos prepara. Por eso es que hay que esperarlas. En otras palabras, Sara dijo, quizás podemos producir por otro medio lo que Dios todavía no ha manifestado. Cuando Dios no es suficiente para el corazón, el hombre empieza a fabricar alternativas. Muchas veces lo que llamamos avance puede ser el resultado de nuestra impaciencia. Lo que llamamos bendición puede haber nacido de la carne y no fue Dios. Sencillamente nos desesperamos, hicimos algo, compramos, hicimos un movimiento, tomamos una decisión y le damos, y todavía le damos gracias a Dios, Señor, gracias por aquello, gracias por esto, pero la decisión la tomaste tú, fuera de mi tiempo. Ay, 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 ay. Dios mío. ¿A cuánto Dios nos está hablando en esta mañana? Amén. Lo que llamamos bendición puede haber nacido de la carne. Lo que llamamos respuesta puede ser algo producido por la misma ansiedad. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo Dios permitió eso? Porque Dios lo permite. Exactamente, efectivamente. De eso estamos hablando para que aprendamos a esperar. Para que aprendamos que el no esperar también trae consecuencias negativas. Pablo, el apóstol, lo interpreta en Gálatas 4 del 22 al 23 de la siguiente manera. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació, escuche bien, según que la carne. Hay cosas que nacen según la carne. Más el de la libre por la promesa. Ismael nació según la carne, Isaac nació por la promesa. Hay cosas que nacen de la desesperación, del no saber esperar en Dios. Y más, me voy más allá de no haber entendido que Él es no solamente nuestro descanso, que Él es nuestro deleite, que nosotros tenemos que deleitarnos en Dios. Mi deleite no puede ser mi casa. Y me voy un poquito más allá, estoy pasando ya, voy a pasar tal vez una raya, pero es la realidad. Mi deleite no puede inclusive ser mi matrimonio, mi deleite no pueden ser mis hijos, aunque le damos gracias a Dios por ello y somos bendecidos. Mi principal deleite tiene que ser mi relación con Dios, su presencia, su favor. Cuando eso no sucede, eso va a provocar otras cosas. Dios tiene que ser la almohada donde mi cabeza descansa en la noche, espiritualmente hablando. Mi descanso no puede estar en mis dotes, en mis dones, en mis habilidades, en las cosas que tengo en mi cuenta de banco.
en las propiedades que tengo en República Dominicana, en las que tengo aquí, a mis inversiones. Hay tantas cosas que le provocan al hombre un supuesto descanso, una supuesta esperanza. Y le voy a decir, Dios se lo permite al mundo. Muchas cosas que le es permitida por causa de que son el mundo. Pero a los hijos de Dios, los hijos de Dios ya no viven según esos principios. Amén. Si usted está en una casa, un lugar donde está lleno de niños, ¿quién trabaja con niños aquí? Yo creo que Rada trabaja con niños, Santa, no sé. Si usted está en un, Amén. amén. Si usted está en un lugar lleno de niños, ¿qué pasa? Que dentro de esos niños están los suyos, sus hijos. Y usted ve ese grupo de niños haciendo cosas mal hechas. Usted a los suyos les, les da una, o sea, a los suyos los reprende porque son suyos. Porque usted ama a sus hijos. Los otros dice, bueno, no tengo realmente esa potestad para reprender a los otros, pero a los míos sí, porque los míos son míos, salieron de mí. Yo los amo. Es algo así, es esa relación. Hay cosas que Dios le permite al mundo, pero a los hijos no se la va a permitir. Porque usted ya no anda por ahí sin cabeza, usted ya no anda por ahí sin padre, usted no anda por ahí ya sin promesa. No, 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 no. Usted es una mujer ahora de propósito. Amén. Entonces, hay cosas que Dios sencillamente no la va a permitir. O sea, nos va a confrontar, nos va a llamar la atención, porque somos de Él. Ya somos sus hijos. Y los hijos no se tratan igual que los que no son hijos. Eso no es verdad. En ningún sitio. Entonces, volvemos a Gálatas 4, versículos del 22 al 23, donde dice que Ismael nació según la carne, Isaac nació por la promesa. Esta distinción es necesaria para la iglesia, porque hay obras que nacen de la ansiedad y hay obras que nacen del espíritu. ¿Y qué es algo que nace del espíritu? Es algo que se esperó. Es algo que produjo el espíritu por causa de esperar en el espíritu. Ay, 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 ay. Esto no es una palabra sencillamente, porque nació del espíritu. No, lo del espíritu lo engendra el espíritu, pero hay que esperarlo. A veces lo del espíritu no es producido inmediatamente, no. Hay cosas que nacen porque no supimos esperar y hay cosas que nacen porque Dios cumplió su palabra en nosotros. La iglesia puede tener deseos legítimos, pero si esos deseos no están rendidos a Dios, puede intentar producir fuera de la voluntad divina. Desde la competencia, escuche, porque nos metemos en ese asunto de la competencia sin darnos cuenta. Desde la competencia, la manipulación, la comparación o la necesidad de probar que no está estéril. O sea, de probarle a los otros que nosotros no estamos estériles en Dios. Ahí entra entonces la comparación, ahí entra entonces la manipulación, ahí entra la competencia, competimos con el hermano tal, con el ministerio tal. Y si a veces sin darnos cuenta, se crea una competencia en el corazón. Pero lo que nace de la carne, aunque parezca resultado, termina trayendo conflicto. Ana nos muestra otro camino.
En Primera de Samuel, capítulo 1, volvemos a Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Porque aquí se establece la diferencia entre lo que era Ana y lo que Ana aprendió después que el Cana le habló. Ay, Dios mío. La voz del Cana representa la voz del Padre, que viene a traer iluminación en los hijos. Pero esa iluminación tiene que traer un fruto, un cambio de actitud, un cambio de cómo hacíamos las cosas antes. No es solamente para decir, Dios trajo iluminación, hoy recibí algo que yo nunca entendía. Eso está muy bien, pero eso tiene que crear algo inmediatamente. Estaba caminando hacia la izquierda y esa luz va a hacer que yo empiece a caminar hacia la derecha. Dice Primera de Samuel capítulo 1 versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Sara en su desesperación buscó producir por medio de Agar. Escuchen, por medio de la esclava. Ana en su aflicción fue a la presencia de Jehová. Sara produjo desde la impaciencia. Ana recibió desde la oración. ¿Dónde están esas mujeres que oran incesantemente? Sara intentó ayudar a Dios. Ana esperó delante de Dios. La espera es más dolorosa. La espera obviamente no es inmediata. En la espera se nos trata despectivamente. Mira un pastor sin iglesia, o mira esto, o mira aquello. Tantas cosas que nos pueden decir, que nos hieren, claro. Pero decidimos esperar porque yo quiero que sea del espíritu y no de la carne. Ay, ay, ay. Entonces lo del espíritu espera. La carne no espera, la carne ejecuta inmediatamente. Cuando Dios no es suficiente, fabricamos Ismaeles. Ismael fue el fruto de la desesperación de Sara y Abraham, que permitió que Sara lo metiera en eso. Cuando Dios es nuestra porción, podemos esperar a ese Isaac. Isaac sí fue fruto de la promesa. Cuando Dios es nuestro contentamiento, no necesitamos forzar puertas. Escuche, por favor. Cuando Dios se convierte en nuestro contentamiento, ya no necesitamos producir resultados para probar que somos amados. Dios mismo se convierte en la porción suprema. Y aquí tenemos que llegar al centro del mensaje en esta mañana. Porque el Cana le pregunta a Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y esta es la pregunta que Dios sigue haciendo en esta mañana. Esa palabra mejor apunta a una superioridad de valor. Y el número 10 en la escritura muchas veces comunica una plenitud, una totalidad. Eso significa el 10 en las escrituras. La pregunta podría entenderse entonces de la siguiente manera. ¿No soy yo para ti mejor que la medida completa de aquello que tú deseas? Y en una aplicación espiritual, Dios nos puede preguntar, ¿no soy yo mejor que la plenitud de todo lo que esperas recibir? Es una pregunta que nosotros en esta mañana tenemos que contestarnos.
La pregunta no es si el deseo es legítimo, la pregunta es si ese deseo se volvió más grande que Dios en el corazón. La fe no niega el dolor. El contentamiento no cancela la oración. La satisfacción en Dios no significa dejar de pedir. No es lo que estamos hablando. Pero cuando Dios es nuestra porción, Dios se convierte en nuestra porción. Entonces pedimos sin idolatrar. Esperamos sin desesperarnos y recibimos sin adorar lo recibido. Porque ese es otro asunto. Dios no quiere que idolatremos por lo que estamos orando. Y si Dios nos entrega por lo que estamos orando fuera de ese orden, podemos llegar a idolatrar lo que Dios nos da más que a Dios mismo. El escritor del Salmo 73, Asaf, lo entendió. Y en el Salmo 73 vemos cómo Asaf veía la prosperidad de otros y casi, dice el Salmo, resbaló. Casi resbalé, dice. Pero al entrar en la presencia de Dios, su perspectiva fue corregida. Salmo 73, versículos del 25 al 26, lo declara de esta manera. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti deseo en la tierra, y fuera de ti, perdón, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando usted empieza a leer el Salmo 73, Asaf veía la prosperidad de los impíos como algo que le molestaba, algo que lo afligía hasta en las noches. Y él le decía a Dios, ¿cómo los impíos pueden progresar? ¿Cómo es que progresan? Y no dice Asaf, recibí todo lo que quería. Asaf dice, mi porción es Dios para siempre. Porque Asaf entendió que su porción es Dios. Asaf comprendió que lo más importante era su relación con Dios. Que lo más importante era la presencia de Dios en su vida. La palabra porción habla de herencia, habla de sustento, habla de pertenencia y habla de seguridad. Asaf está diciendo, mi herencia final no es lo que Dios me da. Mi herencia es Dios mismo, no las cosas que me da. Las cosas que me da es para mi deleite, para que no me falte nada, para que yo pueda también bendecir a otros. Pero no están diseñadas para que yo me deleite en ellas. No están diseñadas para que esas cosas sean mi confianza. Dios no es simplemente el medio para obtener bendiciones, Dios es la bendición misma. Tampoco es solamente el que llena las manos, Dios es el que llena el corazón. Pablo lo declara en Filipenses capítulo 3 del 7 al 8 y nos dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, no una ni dos, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo decía que Cristo era su ganancia, que Cristo era su riqueza y que Cristo era su porción. Qué tremendo. Pablo entendió que Dios es mejor que la respuesta.
que Dios es mejor que la puerta, que Dios es mejor que el anhelo cumplido y que inclusive Dios era mejor que la obra. Todo lo que Dios da es bueno, pero nada de lo que Dios da debe ocupar el lugar de Dios. Amén. Eso nos lleva al último punto en esta mañana. Y el último punto es que cuando la respuesta llega, debe volver a Dios. Lo voy a repetir. Cuando llega lo que Dios, por lo que tú has estado orando, eso tiene que volver a Dios en adoración, como ofrenda a Dios. Después Dios le concedió a Ana, dice la historia, lo que Ana había pedido. Samuel. Samuel era el hijo que Ana estaba pidiendo. Lo hermoso es que Ana no retuvo a Samuel como ídolo, sino que lo entregó a Jehová. Qué tremendo. En Primera de Samuel, capítulo 1, del 27 al 28, lo podemos ver. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Señor, gracias por la casa. Gracias por el carro. Y mientras yo la tenga, lo dedico a ti. Gracias por lo que pedí. Y mientras esté en mis manos, es para ti. Cuando Dios purifica el deseo, la respuesta recibida puede ser entregada. Una iglesia satisfecha en Dios puede recibir sin adorar lo recibido. Puede crecer sin idolatrar el crecimiento. Puede inclusive servir sin encontrar una identidad en el servicio. Ninguna de estas cosas son malas en sí mismas. El problema es cuando esto se convierte en Dios y Dios se queda fuera de la ecuación. Cuando las obras se convierten en Dios y Dios sencillamente se queda fuera de la ecuación de nuestras vidas. No caigamos en esa trampa. Porque ya no necesitamos esa respuesta para sentirnos amados. Esa es la palabra de este día. Usted no necesita esa respuesta de Dios para saber que Dios le ama y que Dios le cuida y que Dios le guarda. Amén. Quiere decir que entonces hay una pregunta, varias preguntas que tienen que llegar a nuestros corazones. Y las preguntas son: ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Y si no llega, esas cosas nos hacen sentir incompletos. Otra pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué deseo legítimo se ha vuelto demasiado grande en nuestro corazón? ¿Qué ausencia nos ha robado el gozo de la presencia de Dios? Yo quiero que usted se vaya con estas preguntas en su corazón, pero que las conteste. Son privadas, pero usted se la contesta a usted misma. ¿Qué ausencia nos ha robado el gozo de la presencia de Dios? ¿Qué resultado estás usando para medir tu valor? ¿Cómo tú mides tu valor en Dios? ¿Por las cosas que Dios te da? ¿O tú lo mides, o tú tienes otra forma de valorarte en Dios? Y otra pregunta sería: ¿qué respuesta estás esperando para sentir que Dios sí te ama? Si estás esperando alguna respuesta para entender que Dios te ama, entonces entiendo que vamos por un camino equivocado. Para algunos es un ministerio visible, para los que han sido llamados al ministerio. Para otros tal vez una familia restaurada, una puerta económica, salud, reconocimiento, crecimiento en la iglesia, estabilidad emocional. Hay una serie de cosas, una respuesta que lleva años esperando.
Pero también debemos preguntarnos en esta mañana, ¿qué he intentado producir fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué Ismael nació de mi ansiedad? ¿Qué proyecto nació de mi comparación? Ay, ay, ay. ¿Qué decisión nació de mi impaciencia? Dios no necesariamente está diciendo que el deseo sea malo. La pregunta que el Señor nos hace en esta mañana es, ¿soy yo mejor que eso? Para concluir, vamos entonces a aterrizar el avión en esta mañana. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué se queda usted? ¿Con qué me quedo yo? Ana comenzó llorando por lo que no tenía, pero su historia nos apunta a una verdad mayor. Entonces, antes de que llegue la respuesta, el corazón debe ser llevado a Dios. El Señor no nos llama a negar nuestros deseos, nos llama a ponerlos en orden. Dios quiere ordenar la casa. Es un llamado a ordenar la casa. Y el primer escalón de la escalera es ¿dónde está mi corazón? No nos llama a dejar de pedir, nos llama a pedir desde un corazón satisfecho en Él. Tenemos que aprender a estar satisfechos en Dios, porque tampoco Dios no nos llama a despreciar lo que esperamos, nos llama a no convertirlo en nuestra identidad. El mayor peligro no es desear algo legítimo, el mayor peligro es que ese deseo pese más que Dios. Y cuando no podemos descansar, empezamos entonces a producir desde la carne lo que solo Dios debe dar por la promesa. Es importante que nos llevemos esto en nuestro corazón en esta mañana. Por eso hoy el Espíritu Santo nos llama a volver al centro. No solo sus dones, no solo sus respuestas, sus obras, sus promesas cumplidas, sus puertas abiertas, sino Dios mismo. Que podamos decir como Asaf, el que escribió el Salmo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Que podamos escuchar en esta mañana la pregunta del Padre que nos dice, no soy yo mejor, no soy yo para ti mejor que todo lo que estás esperando recibir. Y que podamos responder nosotros en esta mañana, sí, Padre, tú eres mejor. Tú eres mejor que lo que espero. Sí, Señor, tú eres mejor que lo que yo pido. Tú eres mejor que lo que yo produzco. Tú eres mejor, tú eres suficiente para esperar a Isaac. Y también eres suficiente para no fabricar Ismaeles. Señor, tú eres mi porción para siempre. Amén. Y con esas palabras quiero terminar en esta mañana. No permitamos que quienes somos en Dios sea opacado por las cosas que nosotros queremos, por esas cosas que hemos estado orando. Eso tiene su momento, eso tiene su lugar, su tiempo de cumplimiento. Definitivamente. No es que dejemos de orar por esas cosas, sino que en la ansiedad y en el deseo de tener y de desear lo que muchas veces no es malo en sí mismo, entonces perdemos de vista, aunque sea por un momento, que Dios es más importante que lo que estamos pidiendo. No importa lo que estemos pidiendo. Él tiene que ser el centro, Él tiene que ser nuestro deleite. Ese tiempo que usted aparte con Dios, ese tiempo que usted tenga con Dios, tiene que ser un tiempo de deleite. Un tiempo donde usted sea satisfecha solamente por su presencia, solamente por la vida de Dios derramada.
Y créame que cuando esas cosas suceden y esas experiencias están ahí para usted, esto no es algo inalcanzable, es algo que está ahí por medio de la sangre de Cristo. El hecho de que a veces no hayamos vivido esa experiencia no significa que no sean reales, ni que usted sea menos que nadie para recibirlas. Sencillamente no nos lo habían dicho. Habíamos estado con los ojos cubiertos, pero hoy el Espíritu Santo trae luz para que podamos entender que Él debe ser nuestro deleite y no las cosas que Él da. Y cuando Él es nuestro deleite y ocupa el lugar que debe ocupar en nuestro corazón, muchas de las cosas entonces que pedíamos empiezan a perder sentido y a perder fuerza. Así que Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque si esto ha estado ocurriendo en nuestros corazones, hoy te podemos decir, Señor, perdónanos. Y hoy hacemos una corrección en nuestro caminar. Hoy, Señor, corregimos el hecho de la importancia de que tú continúes siendo el centro y el deleite, Señor, de la vida de tus hijos. Te damos gracias, Señor, por lo que tú continúas haciendo y por lo que tú harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted quiere comentar algo